amigos, amigas, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Cuéntame tu historia. Hoy contaremos una aventura que inició el lunes 19 de diciembre del 2011 en el Parque Nacional Sierra de Martín García. Lo que le ocurrió al protagonista de esta historia, Timoteo Hernández, desde ese momento hasta la tarde del siguiente día, parece un guión elaborado para el cine. Perdido por más de 18 horas sin agua ni alimentos. Solo les voy a adelantar esto, porque lo demás él lo hará. Pero me corresponde decirles que esta historia es una lección de optimismo, fe y perseverancia. Timoteo Hernández es el número 7 de 18 hijos y desde pequeño mostró cualidades diferentes, entre ellas su gusto por la pesca. Fue un niño tranquilo, muy apegado a nosotros, pero siempre como con unas inquietudes dentro de él, como de explorar, de conocer, de saber, de añadir. Se levantó una obra allá en un lugar que se llama La Boca de Cumayasa, y ahí fue que él aprendió a pescar con uno de los hermanos de allá. Oriundo de La Romana, se fue a vivir a Barahona en el 2011 para establecer un negocio de pesca con uno de sus hermanos. Ese día yo amanecí solo en la casa. El hermano mío estaba para acá, para La Romana, y no iba a llegar hasta una semana. Yo digo, bueno, es bueno aprovechar el tiempo en lo que él llega y hacer el recorrido. Ese día yo pensaba caminar y recorrer algunos 40 kilómetros, cerca de ahí fue lo que recorrimos, con el propósito de conocer toda el área que nosotros íbamos a estar cerca de ella en la pesca. Necesitaba conocer las costas dentro del Parque Nacional La Sierra de Martín García y se aventuró solo. Barahona es montañoso, hay una hilera de montañas que terminan ahí. La Romana es plano, en ese caso no hay ningún tipo de dificultades. Las tormentas son más llevaderas aquí en el este que ahí en el lugar. Ese día nosotros recorrimos más de 30 kilómetros. Parte ayudado porque me dieron una, como decimos, una bola en un camión Daihatsu que nos llevó de unos pescadores que precisamente en el momento que yo empezaba la caminata iban entrando hacia un lugar que le llaman Los Mangles. Inició su aventura a las 7:30 de la mañana de aquel lunes 19 de diciembre. Yo no pensaba subir entero ese lugar. Mi propósito nunca fue subir a la punta de Martín García, sino había como un peñasco que salía, ya yo no tenía camino en seco para caminar, o nadaba o subía ese peñasco. Para mí entender, después que yo hubiese subido ese peñasco, descender otra vez y regresar a mi casa. Pero en el camino ingirió una fruta llamada cotinilla, pensando que era ponceré. También yo tenía una situación clínica muy severa por el asunto de la alergia acelerada de la fruta que probé. Yo lo que quería ya era regresar a mi casa, pero como toda persona que tiene un espíritu emprendedor fuerte, tenía metas que debería cumplir. Aún así siguió su trayecto que cada vez se complicaba más. Caminé un poco dentro de piedra y piedra, que es que se daña el celular, pues yo tenía el celular en el bolsillo del pantalón y brincando de piedra en piedra en la orilla del mar, caí al agua y ahí saco mi celular del bolsillo, lo pongo en la camisa de balde porque ya estaba mojado, ya no me enganchaba en la piedra, pero vino una ola un poquito más alta de lo que yo creía y yo tuve que nadar. Entonces ahí el celular se ahoga. Comenzó a escalar sin saber su destino, acompañado de un celular ya mojado y un viejo machete. Mojado, empecé a subir el peñasco. Y después que yo iba por mitad, no podía devolverme porque no podía tener dominio de dónde iba a poner los pies. Cuando yo terminé de subir lo que yo creía que era un peñasco, fue totalmente una trampa. Porque de ahí en adelante ya yo no podía descender. Si me zafaba de donde estaba, ni tenía cómo sentarme ni agarrarme a menos seguir subiendo. Ya a esa altura y en pésimas condiciones, no tenía cómo devolverse. Debía seguir hacia arriba como pudiera. Ya yo sabía que si me zafaba de ahí, caer en los peñascos que habían abajo no era una opción. Si quedaba vivo iba a quedar con pierna y brazos rotos. Ahí yo tomé la primera decisión difícil, que fue
mirar hacia arriba y decir, bueno, hay que terminar de subir. Pensó llegar hasta la punta de la montaña, pero no tenía alas para lograrlo y ya la noche se acercaba. Yo me senté en una piedra que tenía el tamaño como de una silla, del asiento de una silla. Di la vuelta y me senté por primera vez después de emprender la dificultad de subir y empecé a observar el área y sí tuve una panorámica perfecta para el levantamiento que yo necesitaba. Conocí el área entera desde ahí, pero no de la forma que yo la quería conocer. El sol ya se ponía. Me era una urgencia terminar de subir. Con todas las dificultades del mundo di la vuelta otra vez. Un milagro, que dando la vuelta en una piedra que hace un saliente hacia afuera, no caía hacia abajo. Se encontraba a más de 80 metros de altura, en una zona rodeada de leyendas y de escabrosas montañas. Sabremos más de esta historia luego de los comerciales. No dejes pasar los años y regenérate en el Centro de Medicina Estética Inteligente y Natural, donde contamos con tecnología élite y maquinaria de última generación homologados por la FDA y Comunidad Europea. Te ofrecemos tratamientos faciales, corporales, láser y tratamientos de reducción, antienvejecimiento y terapéutico. Llama ahora al 809-435-0428 y obtendrás tu consulta gratuita en el Centro de Medicina Estética Inteligente y Natural. Fátima Polanco, 3 estilos, accesorios para damas, materiales de bisutería, línea de playa. Una vez estuve otra vez de regreso con el frente hacia las rocas, se desprendió la primera roca que yo agarré. Ya yo sabía que la geografía del lugar empezaba a cambiar. Cuando yo estuve sentado en la piedra, yo intenté hacer una llamada. Yo sabía que no podía descender solo. Y ahí fue que me di cuenta que el celular no servía porque se había ahogado. La única posibilidad de salida que tenía ya no existía y solo atinó a encomendarse a Dios. No hay comunicación, no hay pescadores cerca, las capacidades mías físicas se han limitado por el problema de la fruta y mi capacidad de escalador es ninguna. Después que me paré de esa roca que empecé a subir, donde yo estaba sentado, hice mi primera oración. Que bueno, Señor, yo nacido en un hogar cristiano, con el conocimiento bíblico necesario para uno entender que debe enfrentar un más allá, que nuestra alma no muere, que hay un lugar de descanso o de tormento. Estoy frente a la muerte y hice lo que tenía que hacer. Si hay algo, Señor, que yo todavía no haya logrado alcanzar, complétalo. Y siguió su petición. Y cuando yo muera, cuando yo caiga de aquí, si caigo, yo no quiero ir a un lugar de tormento. Si yo te he ofendido en algo, yo necesito que tú me perdones. Deshidratado, afectado por una alergia que apenas cedía y sin fuerzas, Timoteo se vio obligado a seguir intentando sobrevivir. Pensé que la única manera de descender fue como yo había subido, porque la posibilidad de descender por el monte por la situación y la crisis que era avanzar era imposible y ya la noche iba cayendo. Ahí me acerco otra vez al precipicio, ya en otro lugar, a ver si habían árboles en alguna parte de esa montaña que llegase hasta abajo y yo de mata en mata podía bajar. Pero el pedazo saliente de la montaña se desprendió. Quedé agarrado de una raíz, ya sin poder subir. Y el sitio donde yo me caí, no había roca ninguna que fuera sólida. Todo era como una arcilla suave que se desprendía. Era más fácil hacer un hoyo con la mano que encontrar una roca. Empieza mi mente a calcular ya únicamente agárrate de aquí, agárrate de allí. Ahí se fue mi mamá, se fueron mis hermanos, se fue el mundo. Ya yo no tenía nada en mi mente que no fuera encontrar una roca de donde yo agarrarme, porque la raíz donde estaba sostenido estaba desprendiéndose. Necesitaba descansar para continuar su odisea al otro día. Vi una mata muy debajo de donde yo estaba. Yo dije, si yo llego ahí, yo puedo salvarme, puedo amanecer por lo menos en esa mata.
la crisis fue llegar, porque había una especie como de una zanja hecha por la naturaleza en el lugar, donde yo quedé adentro y podía, como entre paredes, poder descender, y empecé a descender. La primera vez que yo descendí algunos 20 centímetros, yo dije, bueno, esto hay que repetirlo de 700 veces en adelante para llegar un poquito hacia abajo, y empieza la crisis hasta yo llegar. Me tomó casi la noche, llegó antes de yo llegar a la mata. Cuando logró su objetivo inmediato, pudo sentarse y luego de varios intentos, su celular prendió, aunque no le sirvió de mucho. Yo recuerdo que entraron 2 llamadas de un amigo, Enélcido Arnó, en Higüey, un amigo miembro de la iglesia donde yo me congregaba en Higüey. Y en el momento en que esa llamada entraron, cerca de las 9:30 de la noche, yo sabía que Dios estaba moviendo corazones ya en mi situación, en mi crisis. Cuando yo vi que ese celular timbró, que esa llamada entró y veo el nombre de esa persona, yo dije, aquí me salvé. Esa fue una pequeña luz en el camino que se apagó rápidamente. Pero cuando yo le doy a recibir la llamada, negativo, no hay forma de recibir, el software todo está bloqueado. Yo mordí el celular, yo quería romperlo. Volvió esa llamada a entrar, la agonía aumenta, y no es hasta el otro día en la mañana, cuando yo decido romper el celular, que yo tengo comunicación. Sin embargo, esa única posibilidad lo motivó a seguir intentando arreglar el celular desde que amaneció. Yo agarré una de las piedras que me quedaban cerca, puse el celular en el tronco de la mata y empecé a martillar el celular en la parte del teclado hacia abajo. Rompí el segundo tornillo, empecé a morder entre diente y uña, mordiendo. Logré que desprendiera los seguros que el celular tiene, porque aparte de los tornillos, el celular ajusta. Con paciencia, fe y precisión, consiguió que su única vía de comunicación funcionara. El celular encendió, le doy a marcar y el teclado funcionó. Ese fue uno de los momentos más alegres de la historia, porque ya yo no hay un caos total, hay una posibilidad. Empiezo a llamar al 911, ocupado, marco de nuevo, ocupado. Después de varios intentos, llamé al servicio al cliente de Viva, que ahí empezó la solución al problema. Timoteo llamó a la telefónica para reclamar un servicio de emergencia que no funcionaba, pero mientras le explicó su situación. Ellos llamaron a la Defensa Civil. La Defensa Civil inmediatamente recibió el mensaje y tuvieron comunicación conmigo en un enlace que hicieron entre la Defensa Civil, ellos y yo, o sea, Viva, que ellos pudieron tener la orientación de lo que pasaba. Ellos empezaron el rescate. Y así comenzó su rescate al segundo día de su aventura, teniendo como centro a la Defensa Civil de Barahona, que fue guiada por unos pescadores. El primer avistamiento que hubo con mi persona fue de esos pescadores. Cuando la Defensa Civil llegó, ellos fueron que le dieron instrucción del sitio donde yo estaba, que no se veía más que algo del tamaño de un pulgar, desde abajo hacia arriba. 4 hombres, más el capitán del bote, que fue la persona clave de rescate, fue Jerome, porque él era que tenía el contacto visual conmigo. La Defensa Civil bordeó la montaña e intentaron auxiliarlo con soga, pero el resultado fue imposible. Entonces contactaron a la Fuerza Aérea y así nos acercamos al rescate de Timoteo. ¿Cómo fue? Lo sabremos después de los comerciales. Era un camino largo. No era algo que llegaron y ya y me van a agarrar y me van a bajar. Son horas de esfuerzo que se suman, de trabajo. Llegaron hinchados de picada de avispa, arriba, en condiciones deplorables. Y el helicóptero fue el que hizo el rescate, pero no sin ellos. Porque cuando el helicóptero llegó no podía pegarse de la montaña lo suficiente por las hélices del helicóptero, chocaban de las rocas. Los rescatistas tuvieron que limpiar la zona para accesar a Timoteo.
Mis condiciones físicas eran de una deshidratación extrema, muy fuerte por causa del estrés, también de la falta de la inanición de alimentos ya desde el día anterior. Para subir tuve que amarrarme en una soga. La soga me apretó el pecho, no podía respirar. Yo no aguantaba llegar de la montaña al aeropuerto de Barahona guindando por ese nudo. Contradictoriamente, el nudo que le salvó la vida al principio lo estaba matando al final. Le digo que me dejen en el agua. Fue quizás los 2 o 3 minutos más largos de mi vida porque no pude respirar, no podía. Intentaron dejarme sobre el bote que había abajo, pero el bote, habían tirado el ancla para poder mantener el bote en un lugar y no se podía zafar y le hacía fuerza las olas con el viento del helicóptero y quería voltear el bote, no era posible. Ahí empezaron ellos a pelear contra el viento y la tormenta que se estaba levantando en el mar a esa hora y a arrastrarme en el agua, yo a beber agua salada, porque me hubiese gustado un poquito de agua potable, pero no fue posible. El agua que había disponible y en mucha cantidad era esa. Poco a poco consiguió aflojar el nudo. Lo subieron y lo llevaron al aeropuerto de Barahona con fines de investigación. En el helicóptero me dieron agua, me dieron 2 botellitas de agua, me dijeron no se la tome. Luego de rescatarlo satisfactoriamente de las garras de la punta de Martín García, él intentó comer e incluso fantasear. Intentando comer porque no pude, no me bajaba por la garganta por el problema de la alergia que tenía, tragar era imposible. Desde que yo caí, la sed extrema que yo tenía me hacía alucinar con beberme un refresco, que desde que yo llegué y pude mandarlo a comprar, lo mandé a comprar. Varios de sus hermanos se trasladaron a Canoa de Barahona para buscarlo. Mientras tanto, su madre no tenía ni idea, o más bien no tenía la idea clara de lo sucedido. Primeramente yo veía como que pasaba algo, pero no me decían o no sabían cómo decirme, porque realmente yo no sabía la magnitud de lo que era que había pasado. Me hacen una llamada y me dicen que él tuvo un accidente. Yo lo que pensé es que iba en un vehículo y que se fue como que por un derrique. Y ahí comenzó la tensión, fue un día difícil, bueno, eso fue como una pesadilla. Doña Miriam no sabía con certeza las condiciones de su hijo, solo sabía que estaba vivo. Nunca me desplomé pensando que se iba a morir, sino que mantuve mi fe y mi confianza en el Señor, porque Él en su misericordia es el que me lo guarda. Y yo siempre mantuve la confianza en que de alguna manera, aunque no sabía cómo, el Señor lo iba a rescatar, aunque yo tampoco sabía la situación exacta en la que era que él se encontraba. Yo no podía imaginarme eso. Por fin Timoteo pudo llegar a su hogar materno en La Romana y ver a sus padres. Ver a mi mamá y a mi papá fue algo difícil porque nunca uno quiere darle que hacer a los padres de uno, nunca uno quiere ser esa espina que cause ese dolor. Eso fue una emoción indescriptible. Primero agradeciéndole al Señor que me lo trajo, que me lo devolvió, pero al mismo tiempo de verlo como vino, como el cuerpo enronchado por la alergia de la fruta que él encontró, enronchado y las ropas ripiadas completamente, que me enseñó. Sentirse de nuevo en casa le desbloqueó las emociones contenidas. Que yo estuve abrigado por primera vez, que el frío empieza a descender, porque yo tenía frío desde ese entonces hasta que empieza a descender. Yo empiezo a gritar, ya ahí mi corazón se suelta, empiezo a expresar lo que con lágrimas, lo que no había podido, a situación del estrés que estaba viviendo, expresar. Él tiene un compromiso grande con el Señor y con la humanidad. Él es un muchacho que el Señor lo ha dotado de dones espirituales. Él tiene un conocimiento de la palabra. Él puede ayudar. El hecho de que hoy él nos cuente su historia fue la voluntad del Padre, el que todo lo puede. Un milagro. No hay otra forma de yo verlo. Fue un milagro que Dios hizo, que tuvieron varios actores. Dios lo preparó
para que le sirva y yo sé que él podría ser grandes cosas en el camino del Señor. Este hombre de 37 años sabe que Dios le dio una oportunidad y que debe aprovecharla. Si yo he tenido una oportunidad tan grande de seguir vivo, ¿para qué? He nacido yo para pasar por este mundo sin pena ni gloria, como decimos, sin dejar nada. Ni las enfermedades, ni los accidentes, ni los infortunios han podido cortar el lazo de vida que tengo. Sé que hay algo, pero todo tiene su tiempo. Y doña Miriam sabe que aunque el mundo cambie, Dios sigue siendo el mismo y su poder no se limita. Timoteo desea que su historia llegue a la pantalla grande, el cine, y la presenta en este libro titulado La llamada que salvó mi vida, compilación y prólogo de Freddy Ortiz. Próximamente con otra edición que estará a la venta, ya que los primeros 500 ejemplares se repartieron gratuitamente. Timoteo, gracias por contarnos tu historia, una historia viva de fe y de optimismo. Y por supuesto, las gracias que se extiendan hasta todos ustedes por su sintonía. Pasen todos muy buenas noches.